Estamos en cara a cara, platicando con Guillermo Alcaraz Cross, el presidente del Estamos Instituto. en el otro programa, en el programa que se hace entre segmento y segmento, o sea, en el que se hace durante los comerciales. me descontrolaste, Marcos Arana, yo no sé, tú de repente traes unas banderas ahí medio extrañas, pero en fin. No. Qué bárbaro. Guillermo, hay una preocupación en este momento, es una preocupación nacional, porque incluso hay una disculpa pública por parte de un partido político, en el sentido de que el presidente municipal de Iguala, en Guerrero, pues se equivocaron al momento de elegir y seleccionarlo, y todo parece indicar, es una presunción, que este presidente municipal y su esposa eran gente muy, muy cercana a grupos del crimen organizado y de narcos, y que la consecuencia ha sido precisamente lo que está pasando allá en Iguala, que hay 2 estudiantes desaparecidos y creo 43, 45 en calidad, dos muertos y 43 o 45 en calidad de desaparecidos. Y el PRD, que es el partido que propuso, nominó a este que era un candidato independiente y después lo abanderó el PRD, pues se está disculpando. ¿Cómo nos podemos, o sea, es una preocupación nacional, estás de acuerdo con nosotros, cómo tú como Instituto Electoral nos podemos blindar de que pase eso aquí en Jalisco? Porque la tentación de muchos grupos del crimen organizado es poner a sus alcaldes para gobernar distintos territorios. Sí, yo creo que la preocupación es muy válida, yo creo que ahí está un ejemplo de lo que puede suceder. Pues la ciudadanía tendrá que razonar su voto, tendrá que aprender de las campañas, los candidatos tendrán que ser muy claros y tendrán que difundir con claridad precisamente los planes que traen. Pero tú no tienes forma de filtrar eso, o sea, de hacer una investigación del candidato para que pues por lo menos llegue alguien más o menos sano y que no esté tan claramente vinculado con el crimen organizado. Mira, nosotros hemos celebrado ya ejercicios en otros procesos para cuidar nuestro proceso electoral, por supuesto, en la parte que tiene que ver con nuestra operación. A nosotros nos ha pegado la parte que tiene que ver con la delincuencia organizada. A nosotros nos pega más el pandillerismo y ese tipo de cosas que andan molestando a los chavos que capacitan y ese tipo de cosas. Sin embargo, sí mantenemos un contacto estrecho con las autoridades encargadas de la seguridad. Esa preocupación que tienes no solo se queda en la propuesta de los candidatos externos que hacen los partidos, porque en este caso no son independientes, son externos que ya pasaron por la decisión de un partido. Tenemos los candidatos independientes, esos sí ni siquiera traerán el aval de un partido, ¿no? Ellos tendrán que reunir un apoyo ciudadano que se trata del 2% de los ciudadanos que se encuentren en la lista nominal en el espacio en el que quieran ser gobernantes, esto es, si son en un municipio, el 2% de los ciudadanos del municipio, el 2% del distrito tratándose de los diputados, y además tendrán que reunir el 1% del apoyo ciudadano en la mitad de las secciones que conforman estas zonas geográficas. Entonces, si la preocupación es amplia a partir de los externos, imagínense la de los diputados independientes. Entonces, nomás, el 2% de la lista, podríamos decir nominal. Exactamente. No el 2% de los que votaron en la última elección. No, el 2% de quienes aparezcan en la lista nominal en el mes de agosto. Bien. Esa será la cifra que tendrán que presentar para que nosotros la recibamos y la extendamos al Instituto Nacional Electoral a través de la vocalía del Registro Federal, que hagan un estudio de la veracidad de la información que aparece ahí, de evitar los duplicados para efecto del apoyo que tenga que sumarse, y una vez reunido el requisito, nosotros estaremos en condiciones de otorgarles el registro para candidatos independientes. ¿Cómo cuidas la moralidad, entre comillas, del candidato? Yo insistiría, nosotros estamos preocupados por esto, pero creo que la ciudadanía tiene que volverse muy razonada. Yo creo que ellos tienen que tomar conciencia, entrar a conocer al candidato. Yo veo, por ejemplo, en los municipios la posibilidad de que haya algunos, pero en los municipios todo el mundo se conoce, ya saben la gente a qué se dedica. Yo les pediría que fueran muy claros a la hora de la decisión, que no se inclinen por aquellos que ofrecen algún beneficio que no es de tipo democrático y que tomen una decisión razonada que les permita al final ser gobernados por una persona que sí les va a responder. Porque hay una cuestión, presidente. Hay empresarios, entre comillas también empresarios, hay inversionistas políticos que casi compran candidatos y compran campañas. Contra ese poderío económico, ¿qué puede hacer el instituto? Sí, tienes razón, no en todos los casos es solamente el crimen organizado, también hay poderes de otro tipo que invierten en las campañas. Digo, seguir atentos, yo insistiría, ¿no? Nosotros podremos estar vigilantes de todo eso, sin embargo habrá cosas que no salen a la luz y que no serán parte del control que podamos sostener en los procesos. La ciudadanía es la clave. La ciudadanía debe volverse exigente. Nosotros creemos que a través de difundir la participación ciudadana podemos generar un cambio de hábito
para ¿Cómo? que ellos ¿Cómo? luego ¿Cómo? decidan. Pero hablas, y este es uno de los grandes retos que tiene, yo creo que todo el sistema electoral en México, Guillermo, hablas de participación ciudadana cuando en México existe una profunda apatía por el mundo de la política, el mundo de los gobernantes y el mundo de la participación, y más para ti el reto porque es una elección intermedia, y en la elección intermedia el interés disminuye respecto a lo que es una elección presidencial, ¿no? Sí, tienes razón, disminuye y además se concentra en municipios, ya no en una sola candidatura, un solo proceso que es el de gobernador, en el caso de Jalisco. Sin embargo, yo creo que mucho de la falta del ánimo de la ciudadanía por la participación ciudadana tiene que decir con que a lo mejor desconocen los mecanismos que tienen. Hoy, por ejemplo, ya tenemos una ley de consulta popular nacional, que inclusive ha sido muy acudida por los partidos para algunos temas que quizás tendrán que ver el día de la jornada también en la recepción de la voluntad. Y creo que lo que tenemos que hacer es poner a disposición de los ciudadanos esos mecanismos que están ahí. Le pediríamos a los legisladores que los vuelvan accesibles, ¿no? Y que además incluyamos una figura como la de la voluntad popular, como la de la consulta popular, que no existe en Jalisco. Yo creo que si metemos a los ciudadanos en esa dinámica, al final saldrán las elecciones convencidos de que la participación ciudadana es la vía que nos Pero podrá... tú dices personalmente que la participación ciudadana es tanto o más importante que el mismo proceso. Yo te preguntaría cómo hace el instituto para difundir, para arraigar, para concientizar o socializar a la gente, a la comunidad, sobre esa participación. La participación, Dinos concretamente. la participación electoral también es participación ciudadana, ¿no? Manifestada el día de la jornada a través del voto. Entonces, ¿cómo llegamos a los altos índices o cómo pretendemos llegar a los altos índices? Precisamente volviendo accesibles esos mecanismos, cambiando la idea de las personas, permitiéndoles que se acerquen a tomar decisiones, no solamente el día de la jornada. Y yo creo que cerramos el círculo y levantamos el nivel de participación cuando ellos sientan la confianza de que a través de su participación estas cosas van a cambiar. ¿Qué tenemos que hacer? Volverlas accesibles, insistiría, convencerlos, ¿no? Esa es la parte que creo que podemos hacer. ¿Y cómo lo podemos hacer? A partir de la educación cívica. Tenemos un plan ambicioso que vamos a desarrollar a través de las autoridades educativas para que se empiece desde las bases a los educandos a entender que existen esos mecanismos y que les permitirán formar parte de las decisiones. Entonces, creo que es todo un cambio y que es un cambio que obedece además a la atribución que de manera exclusiva nos deja el constituyente. Ahora, nosotros tenemos la manera de forma exclusiva que celebrar nuestros procesos de participación ciudadana. Si compartimos algunos otros, no será el caso de la participación, ese sí nos corresponde exclusivamente. Pero, por ejemplo, tú como presidente y tus 6 compañeros consejeros, ¿qué hacen cuando no están preparando una elección? Van a las escuelas, van a los sindicatos, van a las uniones, ¿Qué hacen ustedes cuando no están trabajando exactamente en la preparación del voto? Todo eso que acabas de mencionar, todo eso lo hacemos. Quizás ha faltado difusión y es en la parte en la que nos vamos a meter. Insisto, si restamos requisitos para el acceso a estos mecanismos de participación, saldremos a difundirlos. Haremos estos convenios. La estructura que tiene el instituto no es tan amplia como la del INE para salir a cada rincón del estado a hacerlo. Por eso creo que las estructuras educativas, la universidad pública, las universidades privadas podrán ser de utilidad para que tengamos profundidad en este proyecto, ¿no? Ahora tenemos algunos esfuerzos aislados, no hemos podido concretar, pero creo que estamos en el mejor momento para hacerlo, ya que el constituyente decidió que eso tenemos que hacerlo en los estados. Otra pregunta clave, ¿cómo andas de recursos? Limitado. Habrán escuchado que estamos solicitando 52 millones de pesos, y esto obedece al arranque del proceso. ¿No íbamos a ahorrar ahora que medio se fusionaron los institutos? De hecho, estamos ahorrando. Nosotros pedimos originalmente para el ejercicio actual casi 800 millones. Tuvimos que sacrificar un proyecto editorial ambicioso que teníamos ahí, tuvimos que dejar de atender algunas cuestiones relacionadas con la educación cívica, la participación ciudadana, porque no obtuvimos el recurso. Entonces, salimos al proceso, nos faltan 52 millones, que al final, si los obtenemos, significaría un ahorro de 7 millones nominalmente respecto del 2011, que es un año igual que el anterior al de la elección. Para el año de la elección solicitamos un presupuesto de 1.035 millones, que se verá impactado a la baja. Ahí en la parte de la casilla, en la parte de la capacitación, tendremos que compartir el gasto, ahí tendremos que bajar. Ahí sí hay fuerza, tiene que haber ahorro, ¿no? Ahí tendremos que bajar, sí. Sin embargo, yo insistiría, ya este año tenemos un ahorro de 800 casi que pedimos. Pero son limitados, ¿te alcanzan o no te alcanzan los recursos? ¿Son suficientes o no? Son justos para salir bien. ¿En qué gasta el instituto?
En este año tendremos que, por supuesto, la publicación de las convocatorias, la difusión de nuestro nuevo marco, tendremos que editar algunos compendios legales, tenemos que instalar órganos desconcentrados, tenemos que contratar a quienes nos ayudarán desde allá como O sea, es consejeros montar otra vez todo el aparato. Todo el aparato. Y lo anterior no sirve, lo que había antes. Son aparatos que tienen que instalarse en virtud de que son temporales. O sea, por ejemplo, tienes que rentar una oficina en un distrito, ¿no? 20 fincas en los distritos. Ajá. Y luego 125 en los municipios. ¿Y por cuánto tiempo las rentas? Mira, va a ser del mes de diciembre, noviembre, porque tenemos que acondicionarlos también, tenemos que adecuar instalaciones, y hasta 30 días después de la jornada electoral. Estamos hablando de 8 meses. Pero a ver, presidente, tú estás pidiendo 52 millones de pesos más para solventar gastos que tú ya tienes programados. Pero tú mismo has dicho, en papelería, nomás en puro papelería, te vas a ahorrar 25 millones de pesos, presidente. Sí, claro. Te vas a ahorrar en capacitación de personal, en contratación de personal, en organización de personal, en fin, en una serie de cosas que serían mucho más que 25 millones de pesos, de manera que en términos generales, presidente, andarías ahorrándote mucho más de los 52 millones de pesos que estás pidiendo. ¿Para qué los pides? No, estos 52 millones son para este año. Nosotros, si obtenemos ese recurso que estamos solicitando, estaríamos gastando en este ejercicio 406 millones de pesos, cuando en el 2011 se gastaron 413 millones. Entonces ya tendríamos una reducción nominal de 7, sin aplicar el factor inflacionario. Si aplicáramos el factor inflacionario para mantener el valor del dinero, tendríamos que estar pidiendo 466 millones. No lo estamos haciendo, queremos salir justo con lo que necesitamos. Y ese ahorro se va a ver reflejado hasta 2015, que es cuando gastamos en todo eso para llegar a la jornada electoral. Pero hay una cuestión. En el presupuesto 2014 del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana se habló de 330 y tantos millones de pesos de presupuesto al año. Bueno, y estamos en el año 2014. Y desde antes los legisladores y ustedes como instituto, y tú eras el director del instituto, ya sabían que iba a haber ese gasto. Entonces, ¿por qué pides 52 millones de pesos extras cuando no se ha acabado el ejercicio? Porque pedimos 800 que nos negaron. Nos pedimos 800, nos los negaron, sacrificamos una serie de programas y hoy necesitamos 50 para salir con 406. Esa es la verdad. Ahora, de esos 406, gran parte, el 60%, 58% exactamente, es de las prerrogativas de los partidos. O sea, es dinero que va a los partidos políticos. Es dinero que va a los partidos. ¿Cuántos son? ¿221 millones de pesos o cuántos? De 222 millones aproximadamente. Cara a cara, hacemos una pausa, es muy breve, regresamos.